con pie y paso firme hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque ciertamente nosotros vamos camino a Canaán, nosotros tenemos una meta, nosotros estamos en este mundo de pasada, somos peregrinos y extranjeros sobre la faz de esta tierra. Así que muchas veces se nos olvida eso, muchas veces se nos olvida que nosotros somos peregrinos y extranjeros, que nosotros buscamos una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, que nosotros estamos mirando y buscando a la nueva Jerusalén, que nuestra ciudadanía está en los cielos, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y esto es algo que tenemos que recordarnos a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos propensos a olvidarnos de estas cosas. Es una realidad, le pasa a usted, me pasa a mí, tal vez ahora mismo, alguna de las cosas que yo pueda haber hablado y señalado, le ha recordado a usted la fidelidad de Dios en su vida y el hecho que Dios no falla. Bueno, pues si usted tiene una Biblia, yo le voy a invitar que me acompañe y abra la Biblia no en el Evangelio, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, particularmente en el capítulo 3. Voy a empezar en el capítulo 3, en el versículo 1, y a leer algunos versículos de este capítulo. Y luego pues vamos a hacer una oración y me gustaría simplemente pues poder hacer unos comentarios de esta lectura bíblica. Y luego pues al final volver a orar por aquellos que puedan estar escuchándome, pueden estar viéndome y también estén experimentando algún tipo de depresión, algún tipo de congoja, algún tipo de tristeza, algún tipo de nostalgia por las cosas del pasado o algún tipo de ansiedad por la ansiedad y la incertidumbre de qué será mañana. Bueno, así que primero que nada vamos a leer la palabra. Leemos para la gloria del Trino Dios en Filipenses capítulo 3 y versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra maravillosa. Gracias por tu Santo Espíritu que ministra nuestra vida. Gracias, Señor Jehová, por tu misericordia y tu obra perfecta en Cristo Jesús. Gracias porque tú, Dios mío, Señor, atiendes nuestras necesidades
Y aún por medio de estas plataformas electrónicas, llegas a los corazones de aquellos que sintonizan. Y tú que conoces las necesidades de cada uno de nosotros, ministra, Señor, conforme a la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús te vamos a dar a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Oh, gloria a Dios. Mire, bueno, yo no sé si usted sabe, hay personas que pueden saber, ¿verdad? Porque hay personas que pues son bien conocedores de la palabra del Señor. Hay otros que tal vez pues no tengan algunos detalles acerca de esta epístola del apóstol Pablo a los filipenses, pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, esta es una de sus epístolas de la prisión, así que él está preso cuando escribe a los hermanos en Filipo, y los hermanos en Filipo están bien agradecidos del ministerio de Pablo, porque fue Pablo el que llegó a esa ciudad, ¿verdad? Durante uno de sus viajes misioneros, cuando Dios le dio una visión de un varón que les decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. De allí llegaron a Filipo, que era ¿verdad? Una provincia allí en Macedonia. Y allí pues predicaron al Señor y allí se formó una iglesia. Y esta iglesia era una iglesia que se formó allí poderosa, una iglesia que hay otros detalles en esta epístola que nos dejan saber a nosotros la gran madurez de los creyentes de Filipo y también el gran amor que sentían por el apóstol. Y el apóstol ahora está en Roma y ellos envían a Roma a uno de sus líderes para que pudiera ministrar en la necesidad del apóstol una ministración, una ofrenda, una ayuda que ellos envían desde Asia Menor a Roma para que el apóstol que ahora está en esta situación tan difícil, ¿verdad?, no pasara necesidades exageradas. Y él le escribe en esta epístola número 1, ¿verdad?, para seguir alentándonos en la fe, porque son hijos de él en el Espíritu. Él fue el instrumento que Dios usó para que el evangelio de Jesucristo llegara a donde ellos, ¿verdad? Y entonces los hermanos en ese agradecimiento que tenían por él, pues envían a Epafrodito. Y Epafrodito, que va desde Filipos hasta Roma, es el ministrador de las necesidades del apóstol, ¿verdad? Y esta epístola, pues en realidad, si usted la analiza, son 4 capítulos que son poderosísimos en el nombre del Señor. Tienen un mensaje poderoso y le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos dejó a nosotros esta epístola que nosotros podemos leerla y podemos extrapolar tantas cosas lindas y tantas enseñanzas poderosas. Pero una de las cosas que esta epístola se destaca es que aún en esos 4 capítulos, que es una carta relativamente corta, una epístola es una carta que se escribía, ¿verdad? Una carta que escribía alguna persona a una audiencia, y en este caso el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipo esta correspondencia, esta carta o esta epístola, y la escribe, como dije anteriormente, cuando él está preso, no en los momentos de libertad, no está en un resort de 4 estrellas, no está en las mejores condiciones, sino que está encarcelado por el evangelio. Es otra cosa, que no está encarcelado por alguna transgresión moral o legal, sino porque simplemente estaba predicando el evangelio, y muchas veces en los lugares que él iba, pues se formaban revuelos y los gobernantes pues lo encarcelaron. Para entonces pues el apóstol Pablo pues está preso en Roma y escribe esta carta, pero esta carta se distingue porque aún en estos 4 capítulos el tema central es el gozo. El gozo es una palabra que es recurrente en esta epístola. Yo creo que aparece 14, 15 veces, que es la palabra o una versión de ella de gozo, de gozaos o de regocijaos o de alegría. Más de 14 o 15 veces el apóstol Pablo habla acerca de gozo en esta epístola, y ciertamente este capítulo 3 comienza precisamente que se goce uno en el Señor. Y mire,
La relación con Dios es tan poderosa, es tan maravillosa. Tener una relación personal con Cristo es una fuente de gozo. Cuando nosotros estamos en una estrecha e íntima relación con el Señor, ciertamente que el Señor puede alentar nuestro corazón, aún en medio de las situaciones más difíciles, aún en medio de los momentos más oscuros en nuestra vida. El Señor llega y inunda nuestros corazones de alegría y de paz y de esperanza, porque a pesar de que las circunstancias externas puedan ser adversas y puedan verse negativas o puedan verse preocupantes, el poder de Dios que sobrepasa todo lo que pueda venir a nosotros, llena e inunda nuestros corazones y produce un verdadero gozo, un gozo genuino, no es ficticio, no es fabricado, es un gozo que emana de adentro y está estrechamente ligado a la relación que tenemos con el Señor por medio de nuestra fe en su obra perfecta y el hecho de que cuando depositamos la fe en Cristo Jesús, somos adoptados como hijos de Dios y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y el Espíritu de Dios nos ayuda a nosotros a levantarnos por encima de circunstancias a veces bien difíciles en la vida. Pero mire cómo dice el apóstol Pablo, él dice: a mí no me molesto escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, o sea, que como le dije anteriormente, pues muchas veces nosotros somos propensos a olvidarnos de las cosas y Dios tiene que volverlas a repetir. Tiene que volver a decirnos y a recordarnos a nosotros que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. Tiene que volver el Espíritu Santo a recordarnos que en el Señor nuestros pecados han sido perdonados, que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, que hemos nacido de nuevo, que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad a una nueva vida, que nuestra mente ha sido renovada, nuestro corazón ha sido regenerado, nuestro espíritu ha sido transformado y que ahora ya no somos la persona que éramos antes, que ahora ya vivimos en una nueva vida, en una nueva esperanza. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos nosotros ponderando excesivamente el pasado y recordando los fracasos del ayer, pues nuestro corazón se llena de congoja y el Espíritu Santo tiene que volvernos a recordar a nosotros que un día en la cruz del Calvario el Señor derramó la sangre que nos limpia de todo pecado y que nos une a Dios por la eternidad y que no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda romper ese lazo, esa unión con Dios. Y él dice: pues a mí no me molesto escribirte las mismas cosas. Y a mí pues tampoco me molesto volver a repetir las cosas. Yo estaba pensando en estos días, ¿verdad? Que bueno, hay tantas y tantas cosas de las cuales uno puede hablar. Porque en realidad hay muchas cosas que uno pudiera tomar una gran cantidad de temas, ¿verdad? Pero para mí, el tema más importante, para mí el tema del cual yo no me canso de hablar, es el tema de la redención que es en Cristo, es el tema de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, es el tema de que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado y que por la fe en Él nosotros somos hechos nuevas creaciones, que en la cruz del Calvario hay esperanza para el más vil pecador y nosotros tenemos que recordarnos eso día a día. No nos podemos olvidar, ¿verdad?, que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado y que ahora somos sus hijos y ahora caminamos de frente a Dios conforme a su voluntad, buscando su propósito, logrando, queriendo esforzarnos para agradar a Dios. Pero, pues, definitivamente, ¿verdad?, que tenemos esta naturaleza caída y esta carne que tiene esa propensidad, pues, a olvidarnos, y el Señor vuelve y nos recuerda. Muchas veces el Señor nos dice las cosas una y otra vez porque nosotros nos olvidamos de las promesas del Señor y se nos olvida las cosas que nos ha dicho por medio de su palabra, y el Señor tiene que volvernos a recordar la Escritura y volvernos a traer textos bíblicos a la mente y al corazón
para que nos acordemos que sus promesas son fieles, son verdaderas, están ahí, están vigentes, no han caducado, que Dios no ha cambiado, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que todavía usted está en su mano y está en su propósito y está bajo su sombra, y está bajo su abrigo, está bajo su amparo, y que el Señor es su Dios. Pero y en esta hora, pues como le comencé diciendo, tantas personas con las cuales he hablado últimamente que se encuentran tan agobiadas por las cosas, yo creo que tenemos que enfocarnos en el Señor y tenemos que gozarnos en el Señor. Yo creo que si nos enfocamos en el Señor, pasamos tiempo con Él, tiempo en oración, tiempo en intimidad con Dios y vamos delante de su presencia. Y estas cosas que cargan el alma, que cargan el corazón, las derramamos delante de Él. Nos sinceramos con Dios, porque tenemos que sincerarnos con Dios. Es cierto que Dios conoce todas las cosas. La Biblia nos dice en el Proverbio que ni el Seol ni el Abadón esconden del Señor, y mucho menos se esconde el alma del hombre. Así que Dios conoce todas las cosas. El libro de Hebreos dice, todas las cosas están desnudas delante de aquel al cual nosotros hemos de dar cuenta. Así que, amado, Dios conoce cada detalle de su vida. Dios conoce cada pensamiento de su mente. Dios conoce cada emoción que corre por su corazón. Y Dios, ¿verdad? Está siempre ahí dispuesto. Cristo vive para interceder por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo siempre por sus hijos. Así que nosotros podemos ir delante del Señor con toda nuestra queja, con todo nuestro dolor, con todas nuestras preocupaciones, con todos los pesares que pueden estar cargando el alma. Y cuando nosotros vamos delante del Señor y comenzamos a descargar nuestro corazón delante del Señor, mire, el Espíritu Santo viene y comienza a levantar toda esa pesadez, y la acusación del enemigo viene a ceder a la realidad de la verdad de Dios y la administración del Espíritu. Y muchas veces la ansiedad por el que será mañana se disipa cuando nuestro corazón es inundado por la presencia de Dios y el Espíritu Santo nos recuerda sus promesas, que nos dice a nosotros: no te afanes del día de mañana, bástale a cada día su propio afán. Mire, eso es una buena manera de abordar la vida, sino abrazando el día de hoy. Ayer ya pasó, nada podemos reparar del ayer. O sea, y mañana no sabemos si va a llegar. Lo único que tenemos es el presente. Eso tenemos que entonces nosotros tomar este día de hoy, este presente que Dios nos regala, este momento preciso, y aprovecharlo al máximo. ¿Y cómo lo aprovechamos al máximo? Poniendo nuestra mirada en Jesús, alabándole, hablando de Él, gozando, descansando en Él. Mire que el Señor nos invita a nosotros por medio de su palabra. Él dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor nos hace una invitación para que en esos momentos, cuando nuestros corazones están cargados y están trabajados, vayamos a Él, nos gocemos en el Señor. Y cuando vamos a Él y llevamos nuestro corazón cargado y agobiado, ¿verdad? Pues el Señor nos dice a nosotros: y yo te daré descanso a vuestra alma, porque fácil es mi yugo y ligera es mi carga. Oh, gloria a Dios. Pero qué interesante, ¿verdad? Que en todo lugar siempre hay gente que quiere sembrar cizaña. En todo lugar siempre hay gente que quiere distorsionar el mensaje del Evangelio. En todo lugar hay siempre, el enemigo tiene sus instrumentos para tratar de deformar la figura de Jesucristo, tratar de confundir el concepto de gracia, la salvación por la fe, la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y no era diferente el grupo de hermanos que vivía en Filipo. Mire lo que el apóstol Pablo le dice aquí: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque en todo el imperio romano, donde quiera que el apóstol Pablo predicaba, siempre había un grupo de personas que estaban tratando de enfatizar en que el hombre no era solamente salvo por la fe, sino que también tenía que cumplir la ley
y tenía que cumplir ritos y tenía que circuncidarse y tenía que hacer un montón de cosas para agradar al Señor. Y bueno, los que conocen la palabra, usted sabe que bien claro está en el Nuevo Testamento que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, que por la ley ningún hombre va a ser justificado, ni lo fue ni lo será. Pero todavía siempre han habido personas que han tratado de alguna manera pervertir el Evangelio. Sí, pervertir el Evangelio. Y lo vemos en otras epístolas, esta misma situación. Pues esta alusión a los perros son malos obreros, como él lo dice, es malos obreros, obreros fraudulentos, gente que están confundidos en cuanto a lo que es servirle a Dios y cómo es que nosotros nos apropiamos de la salvación que Cristo Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Y él los llama los mutiladores del cuerpo porque pedían a los gentiles que se circuncidaran al igual que los judíos. Y él le dice que en realidad la circuncisión no es la de la carne, es la del corazón. Y dice, pues nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, ¿ve? Porque ese era el detalle. El circuncidarse era un proceso ritual que daba paso a que la gente se inaugurara en el judaísmo y así tendrían que guardar todas las cosas que estaban escritas en la ley de Moisés, y mucha gente pues se ponían arrogantes, se creían que la justicia ellos la tenían en sus propios derechos y así pervertían el Evangelio de Jesucristo, que claramente nos deja saber a nosotros que todos hemos pecado y nadie se salva por medio de su propia justicia, sino solamente por la justicia que es por la fe y por la fe en la obra de Cristo. Bueno, no queriendo ser muy extenso acerca de este tema, porque este tema pues se discute mucho en el Nuevo Testamento y el apóstol Pablo es un excelente expositor de la salvación por gracia y por medio de la fe y nos ayuda a nosotros a comprender el propósito en realidad por el cual se dio la ley, cuál es la utilidad de la ley y cómo es que algunas personas pervertían todas estas cosas. Pero mire, si el apóstol Pablo está entonces tratando de darle a entender a esta iglesia de Filipo, que eran gentiles, ¿verdad? Porque hay otros detalles en la fundación de esta iglesia que nos da a entender a nosotros que la mayoría de los creyentes de Filipo eran gentiles, que no había una gran cantidad de judíos en ese momento, pero siempre que se formaba una iglesia ya llegaban los malos obreros tratando de confundir la conciencia de jóvenes creyentes que todavía tal vez no podían haber asimilado con precisión las grandes verdades del Evangelio y de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, lo que significa servir a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu, porque los que son de fe son los que son sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe en el momento que usted deposita la fe en Cristo Jesús, que usted cree que usted es un pecador y que Cristo murió en su lugar vicariamente y que por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario usted recibe perdón de pecado y herencia entre los santificados. Y él le dice, nosotros somos la circuncisión. ¿Cuál es la del corazón? Dios circuncida no el prepucio de la carne, sino el corazón. Quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo. Bueno, amado, lo que quiero seguir notando aquí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo entonces comienza, como leí, le comienza a leer todo su pedigrí y le dice cuáles eran todas sus credenciales en el judaísmo. Más sin embargo, él termina luego de que presenta con precisión y todas las cosas aquellas que los separaban a él de los más acérrimos religiosos de su tiempo. Él dice claramente que él también, ¿verdad?, podía jactarse de muchas cosas, pero que para él, habiendo comprendido que la salvación era por la gracia, todas las cosas que antes tenía por excelencia, todas las cosas que antes él creía que tenían algún valor religioso, ahora lo da todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. O sea, de esto se trata el gozo
del Señor es real en la vida en la vida de aquellos que siempre están tratando de intimar con Dios y conocer a Cristo Jesús cada día más, de tener cada día una estrecha relación con el Señor. Y él dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia. Antes él tenía excelencia en el judaísmo, pero ahora o tenía ventaja en el judaísmo, o tenía ¿cómo se dice? Tenía credenciales en el judaísmo, pero ahora él ha comprendido que hay algo que es más excelente y es el conocimiento de Cristo. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. A ver, porque esa es la jactancia de aquellos que piensan que pueden ser justos en sus propios derechos, porque los que piensan así siempre son arrogantes. Y él dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La fe de Cristo y la justicia que es de Dios por la fe, porque la Biblia dice que somos justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, el propósito, el objetivo de esta insistencia que él tenía de cada día allegarse más al Señor, de cada día intimar más con Dios, de cada día conocer más, con más detalle, con más precisión, con más exactitud, la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo, la promesa de Cristo, la vida de Cristo, todo acerca de Cristo, el conocimiento excelente de Cristo, ¿verdad? Él quiere, dice, llegar a conocerle, a fin de conocerle. Mira, amado, usted sabe que Cristo Jesús fue exaltado a la diestra del Padre y vive eternamente para interceder por nosotros. Cristo Jesús es Dios encarnado. Cristo Jesús en su esencia divina ha existido de eternidad a eternidad. Y su conocimiento es inagotable. No importa cuántos años usted tenga en el Evangelio, no importa cuántos años usted tenga en sirviéndole a Cristo, hay espacio para conocer aún a Cristo en una manera maravillosa, en una manera aún más íntima, en una manera aún más gloriosa, en una manera aún más excelente. Y no solamente a conocer la persona de Cristo, la obra de Cristo, el poder de Cristo, la palabra de Cristo, la promesa de Cristo, la esperanza de Cristo, sino también el poder de la resurrección, porque al Dios que nosotros le servimos vio la muerte por nosotros y fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Él es el que tiene el poder, el poder de la vida y de la muerte. Él dice que Él es el que era, el que es, el que ha de venir, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos. El poder que levantó a Jesucristo de los muertos también está accesible para nosotros. Ese poder nos revive a nosotros, nos vivifica, nos ayuda a caminar aún en esta vida a pesar de las acusaciones del enemigo, a pesar de los temores del futuro, a pesar de la congoja del pasado, a pesar de cómo se vean sombrías las cosas, a pesar de cómo nuestros ojos puedan ver nuestro entorno, nuestro alrededor, a pesar de cuáles sean las circunstancias que tenemos en este preciso momento, la resurrección de Jesucristo nos ayuda a empoderarnos y a levantarnos por encima de cualquiera que sea la situación. Y aún en medio de las circunstancias más adversas, poder tener gozo y alegría y paz y esperanza. Y bueno, esto es algo que es glorioso, pero también no viene también sin empuje y sin fuerza del enemigo. El enemigo siempre trata de ponernos el pie y sin la participación de sus padecimientos, porque ciertamente pues el mundo no comprende este tipo de alegría. El mundo no comprende este tipo de gozo. El mundo no puede comprender cómo una persona que está pasando por las adversidades más difíciles. Mire, yo he pasado por situaciones difíciles. Yo sé que usted ha pasado por situaciones difíciles. Y cada una de ellas, Dios ha venido a ayudarnos.
con el poder de la resurrección nos ha vivificado y nos ha dado vida y nos ha ayudado a atravesar el valle de la sombra y de la muerte y llenar nuestro corazón de paz y de gozo y de esperanza. Pero también yo he conocido, mire, que mis situaciones a veces palidecen al lado de algunos hermanos que yo he conocido que han tenido adversidades que yo a veces digo, Dios mío, qué fortaleza, qué fe, qué ejemplo tan excelente. Y pudiera estar aquí toda la noche contándole con nombre, con detalle, pero no lo voy a hacer porque el tiempo apremia. Pero yo creo que usted también no solamente tiene su experiencia personal, pero también conoce muchas personas que también han vivido situaciones bien duras, bien adversas, cosas inconcebibles. Más sin embargo, se han mantenido firmes en la fe, no han titubeado, no han cedido a las insinuaciones y las demandas del diablo y las mentiras del enemigo. Al contrario, se han llenado de fuerza y se han llenado de esperanza contra esperanza y han esperado al Señor y se han podido sonreír en medio de la situación difícil. Claro, hay lágrimas, claro, hay angustia, claro que lloramos, claro que gemimos y descargamos toda esa pena en el nombre del Señor delante de su divina presencia. Y algo que solamente Dios puede hacer, Dios nos puede consolar, porque es el Dios de toda consolación y puede en realidad darnos paz y puede darnos a nosotros gozo y puede darnos a nosotros alegría. No quiere decir que estemos contentos de las situaciones difíciles que tenemos, pero sí sentimos gozo, sí sabemos que a pesar que tal vez no comprendamos con detalle todos los pormenores de por qué suceden las cosas, en medio de las cosas que a veces ni entendemos, ni podemos comprender, a veces difíciles de procesar, de alguna manera el Espíritu Santo viene y llena nuestro corazón de gozo y de esperanza y de fuerza. Y seguimos caminando hacia adelante y el poder de la resurrección se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Pero hay gente que no comprende eso, entonces sentimos la presión, porque viene la crítica, viene la acusación. A veces nos acusan como que somos insensibles o no tenemos, no sé, tantas cosas que yo he escuchado cuando venga una persona que está pasando por momentos difíciles, como no reacciona como reacciona el mundo, sino que reacciona con fe, con fuerza y con firmeza y confiesa al Señor en medio de la adversidad. Bueno, como Job, mire, Job perdió todo lo que tenía y él dijo, bueno, voy a recibir lo malo y no voy a recibir la bendición de Dios y no voy a recibir lo malo. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendecido, pero su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea que la persecución vino, el padecimiento vino, el rechazo vino, el señalamiento vino, porque había una vida que no podía comprender cómo un hombre en medio de tal adversidad podía pararse firme en la fe y aún ver, sostenerse como viendo al invisible. Pero él dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Bueno, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque esa es la esperanza, que a pesar de las vicisitudes de la vida, aun cuando nosotros partamos de esta vida y nos reciba, ¿verdad? El polvo, porque del polvo salimos y al polvo volveremos, y nuestra alma esté en espíritu delante del Señor, pues tenemos la esperanza de la resurrección. Pero mira lo que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo. Y esto es lo que yo quiero decirle. Tal vez usted tiene ansiedad, tal vez usted tiene depresión, tal vez usted se siente acongojado, abatido. Mire, ¿qué más puedo decir? Tal vez se siente completamente como que abusado por la vida y las circunstancias y su corazón ya no puede más. Pero usted sabe que usted tiene que entender que todavía hay gloria para usted, que todavía hay esperanza, que todavía Dios quiere hacer una obra, que todavía el Señor puede levantarte las manos, enderezar las rodillas, todavía puede utilizarte, todavía puede bendecirte, todavía puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Y que todavía tú no has alcanzado la plena realización en Cristo Jesús que Dios tiene para ti, que en medio de cada prueba, en medio de cada dificultad, Dios puede hacer que todo obre para bien. Y a veces las cosas que peor nos pasan, a veces las cosas más difíciles que nos pasan, son las mejores cosas que nos suceden, porque son las mismas que Dios utiliza para darnos aún una más excelente revelación de Él y un mayor peso de la gloria de Dios en nuestra vida. Y nos gozamos y la esperanza es real y estamos
seamos nosotros fortalecidos en el nombre del Señor. Y esto es algo que el mundo no comprende, el mundo no entiende, pero tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosiga. Usted no se puede morir, usted no puede rendirse, usted no puede detenerse, usted no puede de alguna manera soltar el arado o debilitarse en la fe. Al contrario, usted tiene que decir, no, esto no me va a matar. Yo también voy a proseguir, porque Dios tiene propósito en todas las cosas. Hay una cosa que yo he aprendido, es que Dios tiene propósito en el dolor. A veces no lo comprendemos completamente, pero Dios no desperdicia el dolor de nadie. Al contrario, en medio a veces de los momentos más dolorosos de la vida, vemos a Dios de la manera más real y más contundente. Pero no podemos nosotros detenernos, no podemos nosotros darle esa gratificación al diablo que quiere mantenernos a nosotros siempre condenados y deprimidos y ansiosos, sino que tenemos nosotros que abrir la boca y confesar que en Él somos más que vencedores, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni principado, ni potestades, ni el presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y usted tiene que seguir. Acuérdese, el apóstol Pablo está aquí preso. Él está preso no por haber hecho alguna vileza, está preso por el evangelio. Pero en medio de su encarcelamiento, en medio de su prisión, él ha hallado el propósito de Dios. Es más, en esta misma carta el apóstol Pablo le dice a los filipenses, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, porque en todo el pretorio se ha corrido la palabra del Señor. Todo aquel que se le paraba al lado, todo soldado romano que lo ponían a guardarlo, a vigilarlo, a protegerlo, o a asegurarse que estuviera allí en la cárcel, a cada uno de ellos el apóstol Pablo le hablaba de Cristo y dice, sus prisiones se habían hecho patente en todo el pretorio. Y luego, cuando se despide y cuando saluda a los hermanos, como era su costumbre, le dice, allí te saludan los de la casa de César. O sea que allí también Dios había usado al hermano, a pesar de que estaba preso. Y estar preso no tenía que ser agradable, y mucho menos en esas circunstancias de ese entonces. Estamos hablando de una cárcel romana, que no son como las cárceles las cuales yo ministro aquí en el condado de Orange, ¿verdad? Que tienen otras condiciones mucho más favorables. Pero aún ahí, en medio de esa situación, el Señor lo está usando, y él entendía que a pesar de su encarcelamiento, a pesar de las injusticias por las cuales estaba pasando por el gobierno romano, Dios tenía propósito y él tenía que seguir adelante. Y él dice, por eso prosigo, por a ver si logro hacer aquello por la cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que, hermano, usted sabe una cosa, Dios lo tiene a usted ahí con propósito. Tal vez no siempre comprendemos las cosas. Eso es una realidad. No siempre comprendemos el porqué de las cosas. De eso yo puedo ser testigo. Y no tengo el tiempo ni el ánimo, en realidad, para hablar de algunos momentos difíciles en mi vida. Pero una cosa sí yo le puedo decir, que hay algunas situaciones que todavía son difíciles de procesar y no se entienden a plenitud. Pero una cosa confío, que Dios es más sabio que yo. Que Dios es soberano, que Dios es más sabio, que Dios está en control, que Dios es el que sabe todas las cosas. Y en Él confío, y en Él me amparo, y usted también. Y usted tiene que proseguir a la meta. ¿Y sabe qué? Dios nos tiene con propósito, Dios te tiene a ti con propósito. Dios te tiene en este tiempo donde estás con propósito. Y tenemos que hacerle eco a las palabras del apóstol Pablo, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo, porque Cristo Jesús nos llama y nos salva y nos redime y nos hace sus hijos. Bendita sea la gloria del Señor, y nos bendice y nos constituye iglesia y nos da dones y nos lanza y nos llama y nos alienta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y te quiere usar también a ti y a mí, para que otros también que están en situaciones difíciles y no saben de dónde encontrar alivio, esperanza y fe, puedan escuchar acerca del que hace
todas las cosas posibles del Dios maravilloso que nos puede a nosotros salvar y nos puede rescatar aún de las situaciones más difíciles de la vida. Oh, gloria a Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Él dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Bueno, aquí me gusta esta imagen que él da, ¿verdad? Porque aquí esta palabra extendiéndome, ¿verdad? Requiere un esfuerzo máximo de ir más allá de las capacidades naturales. O sea, él está estirándose a lo máximo para poder asir aquello que está delante. Pero para poder enfocarse en lo que está delante, hay que olvidar lo que está atrás. Mientras usted esté enfocado en lo que está atrás, nunca va a poder ver lo que está delante. Pero por eso él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, todavía estoy trabajando, todavía quiero crecer, todavía quiero conocer más de Cristo, todavía quiero ser útil en su mano, todavía quiero ver su gloria, todavía quiero ver otros venir al Señor, todavía quiero hablarle a los familiares, todavía quiero hablarle a los amigos, todavía quiero hablarle a los soldados romanos que se me paran al lado, todavía quiero hablarle aún a aquellos que me persiguen, me vituperan y dicen toda clase de mal contra mí mintiendo. Todavía quiero ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todavía quiero ser útil y no me voy a detener y voy a dejar atrás lo que está atrás, las injusticias, los dolores, los reveses, las caídas, los fracasos, las persecuciones, los dolores, todas las cosas que están atrás, las voy a dejar atrás, me voy a enfocar en el futuro. Voy a darle gracias a Dios por él y por hoy y voy a enfocar mi vista en Jesús, extendiéndome a qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy y si me concede un mañana, qué es lo que quiere que yo haga mañana, extendiéndome a lo que está hacia adelante, prosigo a la meta. El Señor dijo, ya que has puesto las manos en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Nadie que pone la mano en el arado puede volver hacia atrás. No mires hacia atrás, no desmayezcas, no desfallezcas, no te rindas. Yo sé que ahora mismo tal vez hay personas que me están escuchando ahora que están diciendo, mi corazón está tan pesado, mi mente está tan cargada, yo no tengo fuerza ni para levantarme de la cama, yo no tengo ánimo de nada, yo no puedo ni orar, yo no puedo ni abrir la boca, yo no puedo hacer nada porque me ha sobrecogido una situación que solamente ha acaparado mi alma, mi corazón y mi mente y la ha saturado de tristeza y depresión y de tantas angustias y no sé ni cómo responder a ella. Bueno, en esta hora yo te digo, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Sacude el pasado y deja lo que está atrás. Olvídate de lo que está atrás y extiéndete hacia adelante. No te rindas, prosiga la meta. Tú te puedes levantar, tú te puedes parar, tú puedes hacer la obra de Dios, tú puedes abrir tu boca y decir simplemente Jesús. Y la Biblia dice que el que invoca su nombre no será avergonzado. Tú lo único que tienes que decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame a levantarme. Y el Señor no va a fallar en venir con fuerza para levantar tus manos caídas y enderezar las rodillas paralizadas y ayudarte a seguir caminando hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué bueno que el Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos una meta, nosotros vamos hacia Canaán, nosotros tenemos una meta bien definida, bien clara, y es estar con el Señor por la eternidad. El Señor ha preparado una ciudad, el Señor ha preparado una gloria, el Señor tiene un plan, vamos a reinar con Él, vamos a vivir con Él por la eternidad, somos suyos, aleluya, gloria a Dios. Y yo espero esa gloriosa mañana, yo espero ese momento, como dice Juan, cuando le veremos cara a cara, seremos igual a Él, lo veremos en toda su máxima gloria, imagínense eso. Oh, gloria a Dios, bendita sea la gloria del Señor. Así, esto es real, esto es bueno, esto es maravilloso. Qué triste la gente que va por ahí. Todo el mundo en el mundo tiene problemas. Todas las personas tienen reveses, pero hay personas que sufren sus momentos difíciles solo y no tienen ningún recurso y a veces hasta se afectan emocionalmente, psicológicamente, bueno, y pierden hasta la razón, hasta el buen uso de la razón. Y
y muchas personas se deprimen hasta el borde de la muerte. Pero ese no es el creyente. El creyente, claro, en el mundo tenemos aflicción, somos de carne y hueso, sabemos que también pueden venir estas emociones, no las vamos a negar, son reales, nos suceden, pero lo único es que no estamos solos. Tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Así que mire, usted prosiga hacia la meta, no se canse, no se detenga, siga hacia adelante, siga extendiéndose a lo que tiene está adelante y prosiga hacia la meta, porque el trabajo del Señor no es en vano. El Señor tiene un premio para cada uno de aquellos que es fiel hasta el final. Así que sé fiel hasta la muerte y el Señor te va a dar la corona de la vida. Como bien dijo el apóstol Pablo aquí cuando comenzó en estas palabras, gozaos en el Señor, gózate en Cristo, gózate en Él. Olvídate lo que queda atrás, no tengas temor del mañana, no dejes que ni la depresión ni la ansiedad te roben lo mejor de tu día, sino que aprovecha hoy, mientras se dice hoy el Señor te llama a que te levantes. Hoy, Él dice, si oyes su voz, no endurezcas su corazón. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Dios nos regala el presente para que podamos gozarnos en Él. Así que en esta hora, amado, extiéndase, muévase, no se detenga, párese, sacúdase, reprenda al diablo con toda la autoridad que Dios le ha dado en el nombre de Jesús y levántese que el Señor está contigo como un poderoso gigante. Bueno, amado, le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio lindo y maravilloso de poder estar en esta nueva edición de Desde las Azoteas aquí por Radio Plenitud. Le damos gracias a todos los que hacen esto posible, a todos los que nos apoyan, a todos los que sintonizan. Les amamos, le damos gracias al Señor y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque yo sé que tú en esta hora, Señor, has hablado a nuestra vida y que tú quieres, Dios mío, empoderarnos, levantarnos, ayudarnos, Señor, a dejar lo que queda atrás, a sanar la ansiedad, a sanar la depresión, a sanar la angustia excesiva, la congoja excesiva. Padre de la gloria, en esta hora yo te pido que tú levantes, Señor, aquel que está caído, que tú inundes el corazón de tu gozo, de tu alegría, de tu paz, de tu fe, de tu fuerza, de tu promesa, de tu esperanza, en el corazón de aquellos que por alguna razón, Dios mío, Señor, oh Jehová de la gloria, hoy se sienten agobiados con tantas cosas. Y que ellos puedan en esta hora ser renovados en su fuerza. Tú eres el que das esfuerzo al cansado y multiplicas la fuerza al que no tiene ninguna. Tú eres el que levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Tú eres el que sanas la mente, el que sana el corazón. Tú eres el que, Dios mío, consuelas en medio de cada situación. Tú eres el Dios de toda consolación. Tú eres el que nos consuela en nuestras tribulaciones. Tú eres el que nos ayuda a atravesar el valle de la sombra y de la muerte. Tú eres el que está con nosotros, el que adereza mesa delante de nosotros en presencia de lo que angustia. En el nombre de Jesús yo te pido que tú te glorifiques ahora y que todo aquel que está bajo el alcance de mi voz en este momento puede estar debilitado en la fe, deprimido en su espíritu, ansioso en su corazón, temeroso de la vida, pueda poner sus ojos en Jesús y pueda regocijarse en el Señor y pueda recibir de ti su fuerza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, le amamos, me despido, su pastor Antonio Rivera en esta edición de Desde las Azoteas. Nos vemos en la próxima semana. Alaba.